Dios los bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Brindando un saludo muy especial a cada uno de ustedes y las personas también que hoy nos visitan. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, si son tan amables, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y nos ubicamos en el capítulo 15. Venimos con un tema ya por varios domingos, los que sean necesarios, por supuesto, acerca de una vida de servicio. Una vida de servicio desde lo profundo de nuestro corazón, no desde lo exterior, no lo que los demás vean, sino que lo más importante de este asunto es lo que Dios puede ver en mí, para que lo que Dios vea en mí sea honesto, tan sincero como más se puede, y poderlo yo reflejar hacia los demás, hacia una comunidad, en la comunidad donde Dios nos ha puesto, y de hecho servimos a Dios no solo aquí, sino en todo lugar donde nosotros nos movemos. Quiero leer el verso 58 porque estamos mirando el contexto de este verso que dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, la gratificación de la que se habla aquí al final, se hace mención de ella en todos los versos anteriores. 47 versos, 57 versos anteriores nos habla de esa gran gratificación que no es vana, es algo que realmente es prometedor, es para lo que apuntan nuestras vidas, es de lo que Dios Señor está hablando en cuanto a que no nos va a dar solamente salvación, sino que apunta a una vida plena. Pero para que haya una vida plena tiene que haber una resurrección de por medio. ¿Cómo podemos encajar, cómo podemos alinear este pensamiento en cuanto a una vida de servicio y la resurrección? Pensar alguno, pero ¿qué tiene que ver que hablemos de la resurrección cuando lo que estamos hablando es de una vida de servicio? Y tiene que ver todo, absolutamente todo. Entienda esto: cuando usted y yo estábamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor vino a nuestras vidas para darnos vida espiritual. ¿Usted sabe eso? Es la primera fase de una resurrección espiritual que nos regenera en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu. Nos da un espíritu nuevo, un corazón renacido, para que nos podamos conectar con el Señor. Es la primera fase de una resurrección que se ha de consumar con una resurrección física como tal. Partiendo de esa resurrección espiritual, comienza una vida de servicio en usted y en mí de manera genuina. Lo que estamos aprendiendo ahora como hijos de Dios, habiendo nacido de nuevo, es servirle al Señor cada vez más de la mejor manera, cada vez más con más integridad, con más honestidad, con más sinceridad, con más compromiso, con mayor entendimiento. Es lo que estamos aprendiendo nosotros de cómo servirle a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Pero la resurrección tuvo que ser un papel fundamental en nuestras vidas. Si Él no nos da vida, no tiene sentido servirle a Dios, porque no lo tomaría en cuenta. Solo puede tomar en cuenta nuestro servicio porque tenemos un corazón conectado al de Él, porque tenemos su presencia morando en nuestras vidas, porque tiene su Espíritu Santo morando en ti. Por ende, ya te ha hecho partícipe de su Espíritu, de su grandeza, de su deidad como tal. Somos partícipes de la naturaleza divina que hay en nosotros, todo porque hubo una resurrección. Sin la resurrección de Cristo, nada de esto pudo hacerse efectivo en nuestras vidas. Es por su resurrección que usted y yo tenemos vida. Hoy tenemos vida espiritual. Este cuerpo un día ha de morir para que reciba también su resurrección correspondiente en un cuerpo de gloria semejante al de Él. Esto es lo posterior, esto es lo final. Es así como Él terminará la obra en cada uno de nosotros. Pero de esta resurrección presente, regenerativa y presente, depende de que haya un servicio, no solo aquí mientras estamos en vida en esta tierra. ¿Le servimos a Dios ya ahora como hijos de Dios? Sí, pero ¿cómo podemos garantizar que le serviremos a Él por toda una eternidad si no hay una resurrección en gloria? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Tiene que haber también una resurrección de este cuerpo en gloria para poderle servir no solo acá, sino que le pueda servir por toda la eternidad. Sí es importante entender el papel fundamental de la resurrección, que es en la cual, estamos hablando de la resurrección de Cristo, es en la cual nosotros podemos tener vida y vida eterna a plenitud. Por eso estamos repasando estos conceptos. Regresando al contexto, ubícate conmigo si eres tan amable en el verso 17.
Una vida de servicio involucra necesariamente una resurrección. Levanta tu mano si tú ya has resucitado. ¿Sabes de qué manera lo estamos viendo? Hemos resucitado espiritualmente. Tenemos un espíritu vivo. Cuando antes estábamos muertos, ahora tenemos vida. Ya hay una resurrección aplicada conforme a la obra de Cristo en usted y en mí. Muy bien, partiendo desde ahí, dice el verso 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, significa que nosotros estamos creyendo en algo que no tiene sentido, en algo que nunca ha de fructificar, porque si Cristo no resucitó, entonces usted y yo tampoco hemos resucitado. Seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. No es verdad que haya un corazón nuevo, no es verdad que haya un espíritu renacido, no es verdad que el Espíritu de Dios mora en ti si realmente Cristo no resucitó. Pero como Él sí resucitó, entonces se da todo lo contrario, en una afectación para el bien suyo, para el bien mío, para el bien de un pueblo que el Señor ha ido seleccionando de manera soberana, por amor y con gracia, donde nos ha incluido a usted y a mí, no porque seamos algo, sino a pesar de lo que realmente nosotros somos. No somos personas dignas de recibir tan grande misericordia. Mire que es a pesar de lo indignos que nosotros somos, es a pesar de la condición en la cual Él nos encontró a usted y a mí. No fue la mejor condición. ¿En qué condición estabas tú, Alex, cuando Cristo vino a tu vida? ¿En qué condición estabas, Angie? ¿En qué condición estabas, Cristian? ¿En qué condición estabas tú cuando Cristo vino a tu vida? No era la mejor condición. De hecho, justo hubiese sido que nos hubiese dejado así como nos vio un día, muertos, absolutamente descalificados del reino de los cielos. Porque si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aún estaríamos muertos en vuestros pecados. No tendríamos razón por la cual estamos aquí nosotros sentados hoy. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos esos hombres y mujeres a través de la historia que murieron y entregaron sus vidas dependiendo de un Dios que había prometido una vida eterna. Si eso es mentira, si Cristo no resucitó, estas personas murieron creyendo en algo que nunca se habría de cumplir. Murieron con la esperanza de partir a la presencia de Dios, pero no fue así. Si Cristo no resucitó, ¿a dónde partieron entonces las almas que consideraban que Cristo era su esperanza de vida, que Dios era la esperanza de una vida eterna? Si Cristo no resucitó, estas personas quedaron en el limbo. Estas personas quedaron sin nada de lo que se les prometió, si es verdad que Él no resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces murieron y perecieron y fueron a un lugar que ni siquiera podría definirse. Le explico por qué. Porque si Cristo no resucitó, entonces lo que dice la Biblia en cuanto a esto es falso, ¿cierto? Y si lo que dice la Biblia en cuanto a que Cristo resucitó es falso, ¿qué de la Biblia es verdad? Nada. Si Cristo no resucitó y la Biblia dice que Cristo resucitó por todas partes, entonces ¿qué de la Biblia no es verdad? Nada sería verdad. Y si hablamos de ese nada, ¿qué podríamos decir? No es verdad que exista Dios. No es verdad que haya un cielo. No es verdad que haya vida eterna. No es verdad que haya una condenación. No es verdad que haya una moral por la cual nosotros velar. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Simplemente con la muerte terminaría todo. No es verdad que la muerte sea la paga del pecado. No es verdad que el pecado te lleve a una condenación. No es verdad que el pecado te aparte eternamente de Dios, pues si Dios no existe, no existe porque Cristo no resucitó y Cristo es Dios. Significa que si Cristo no resucitó diciendo que Él fue Dios, Él quedó muerto. ¿Y de qué nos sirve a nosotros un Dios muerto? Mire todo lo que afecta el solo hecho de negar la resurrección de Cristo. De eso depende toda nuestra fe. La base fundamental de nuestra fe descansa en esta verdad, de que Cristo resucitó. ¿Recuerda las palabras de Jesús allá en el capítulo 11 del Evangelio de Juan? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Note esas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Promesa de resurrección eterna, porque Él dio fe de la resurrección, Él como primicias. Lo leeremos un poquito más adelante. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros vivimos a la luz de una espera, y es la espera de que Cristo regrese, somos los más dignos de lástima. Estamos esperando algo que nunca va a suceder. Entonces podría tener razón el mundo diciéndonos que estamos desperdiciando nuestras vidas, que estamos dejando de vivir, que estamos dejando de pasarla bueno, de pasarla chévere, de disfrutar, de experimentar, de conocer, de darle rienda suelta a nuestros placeres. Si realmente esto no es verdad, si realmente Cristo nos resucitó, nosotros somos dignos de lástima, y mucha lástima. Estamos desperdiciando el tiempo. ¿Para qué madrugamos un domingo? ¿Para qué venimos acá un miércoles? ¿Para qué nos esmeramos por un jueves o por un día en la búsqueda del Señor? ¿Para qué quiero tener yo una Biblia en mi casa? ¿Para qué quiero seguir leyendo si nada de eso es verdad? Si nada de eso tiene sentido, y al fin y al cabo no llegaremos a donde nosotros creemos y decimos que vamos a llegar. Seremos los más dignos de lástima, absoluta lástima, y el mundo realmente tendría muchos motivos para reírse, o peor aún, para sentir aún ese como que pecado, que pesar. Mírenos, no tiene sentido. Sí podrían decirnos esa expresión, qué pecado o qué pesar. ¿Por qué le dice uno? ¿Por qué despiertas tú ese sentimiento en una persona cuando te dice, ay, qué pecado? Nos podrían decir a nosotros tranquilamente así. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, mire, ¿en cuántas cosas esperamos nosotros? ¿Cuántas cosas esperamos nosotros como creyentes? Podríamos resumirlas solamente en esa. Deberíamos resumirla solamente en eso. ¿A la luz de qué vivimos nosotros, mi hermano? Le pregunto. ¿A la luz de qué vive un verdadero creyente? ¿A la luz de qué vive un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo, con el Espíritu Santo en él, con un corazón sensible a Dios, con un corazón conectado a él, con un espíritu renacido? Mónica, ¿a la luz de qué vivimos nosotros cada día? Y si nada de eso es, entonces no tiene nada de sentido seguir en este lugar. Sigamos leyendo el verso 20. Mas ahora, ¿sí? Eso es en el supuesto, en el argumento de que si Cristo, o sea, hablando de manera hipotética, si Cristo no resucitó, entonces nada tiene sentido. Pero dice el verso 20, mas ahora, el presente, la verdad, la realidad es esta: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Es verdad que Cristo ha resucitado de los muertos? Es verdad que Cristo resucitó de los muertos. Damos fe de eso, como si hubiéramos estado ahí. Con esa fe es que nosotros creemos, aún dando nuestras vidas por esa verdad. No estuvimos ahí, no fuimos testigos presenciales, pero esa verdad está tan arraigada en nuestros corazones porque el Espíritu Santo la confirma. Es como un ancla que no la puedes mover del centro de tu vida. Cristo realmente resucitó. Aunque el mundo trate de oponerse a esto, no podrán encontrar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no lo pueden encontrar, mi amor? Porque resucitó. Y si resucitó, ¿dónde está Eli? Nunca lo podrán encontrar. Nunca encontrarán sus restos óseos. No existen, no están. Los de Mahoma, los de aquel otro, están en cualquier lugar. Pero los de Cristo no están. La tumba está vacía, absolutamente vacía, porque Él al tercer día resucitó. Testificó 40 días más y ascendió en una nube que lo llevó al cielo. Y en esa misma nube descenderá un día también, y sobre ese mismo monte posará nuevamente sus pies. Y cuando toque ese monte, usted ya sabe lo que dice Zacarías capítulo 14, solo toca ese monte y ese monte se abre en cuatro. Impactante. Eso es como de película, pero es lo que va a suceder, y muy pronto, cuando usted y yo sabemos que está tan cerca como nunca más ha estado. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Realmente, para poder resucitar tuviste que haber estado. Ya habíamos visto eso. Es necesario estar muerto para tener esperanza de resurrección, ¿ok?
este cuerpo tiene que morir, hoy o mañana, pero tiene que morir. Mas ahora que está resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? El primero de los muertos, de los que pueden morir, y resucitó en gloria. Es la primicia, el primer fruto, los primeros frutos. ¿Quién es el primer resucitado en gloria? Tenía que ser él, no podía ser otro. No podía ser usted, no podía ser yo, no pudo haber sido los hombres antes de él. No pudo ser Moisés, no pudo ser Elías, no pudo ser Abraham, no pudo ser Josué, no pudo ser Caleb. Ninguno de ellos pudo haber resucitado primero, porque sin Cristo nadie puede resucitar. Nadie tiene esperanza de resurrección. Él tenía que ser el primero, las primicias de una cosecha. Cuando hablamos de primicias, es lo primero de una cosecha. Es el primer fruto que garantiza una gran cosecha. ¿Cuál será la cosecha? ¿Nosotros somos parte de qué? ¿De las primicias o de la cosecha, Marina? Nosotros somos la cosecha. Él es la primicia. Si hay primicias, hay garantía de cosecha. Sin primicias no hay cosecha. Por eso tenía que ser él el primero en resucitar. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Los que durmieron son todos los que han partido a la presencia de Dios en él. Son de los que se está hablando aquí. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, usted ya sabe eso, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por uno, la resurrección entra por otro. La muerte entró por Adán y todos murieron, y la resurrección entra por Cristo, y todo el que esté en Cristo vivirá. Habrá vida solo si estamos en Cristo. Habrá vida solo porque Él resucitó. Habrá vida si realmente Él está en mi vida y está en tu vida. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero para ser vivificado, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el requisito aquí? Sí, pero ¿qué se requiere para estar en Cristo? Estar en Cristo. Vuelvo y leo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si quieres ser vivificado, tienes que estar en Cristo. Sin Cristo no puede ser vivificado. Cuando está hablando de vivificado es otra forma de decir resucitado. Seremos levantados nosotros un día en resurrección solo si Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, para que esto realmente sea efectivo en nuestras vidas. ¿Queremos ser resucitados un día? Hermano, la mente no alcanza para entender mucho de esto. La mente no alcanza para saber lo que seremos nosotros cuando estemos realmente a plenitud en resurrección conforme a Cristo. Conforme a Cristo. ¿Usted se imagina lo que es tener un carácter como el de Él un día? Llegar a esa estatura de tener un carácter como el de Cristo, y también llegar al momento en el que recibiremos un cuerpo de gloria semejante al de Él. Hermano, yo de solo imaginarlo, la mente me da vueltas y me da vueltas, porque yo no veo la hora de que eso suceda. Porque yo a mis 58 años, no sé cuántos años me vaya a dar más el Señor o cuántos días, pero anhelo que eso se haga efectivo a totalidad en mí. Yo no sé, yo a la luz de eso vivo cada día. Y creo que mi esposa también, que hablamos mucho del tema, estamos de acuerdo en eso. Y creo que he hablado mucho del tema con ustedes y creo que podemos estar de acuerdo en eso. Quizá haya desacuerdo en alguno acá, que prefiera los días de la tierra a la eternidad en el cielo. Puede pasar. Rogamos porque eso no pase más y su pensamiento comienza a cambiar, y entonces experimente lo que es tener a Dios realmente en tu vida. Verso 23. Sabemos que queremos resucitar en Cristo. En Adán recibimos muerte, en Cristo recibimos promesa de resurrección. Pero, verso 23, pero cada uno en su debido orden. Dios es un Dios de orden. Él tiene marcados los tiempos como Él quiere, como Él lo planeó, como Él lo diseñó. No va a alterar nada. Él no hace correcciones. Él diseña todo de manera perfecta. Él dijo, pero cada uno, sí, van a resucitar, sí, pero cada uno en su debido orden. Así está mejor. Muy bien. ¿Cuál es el orden entonces? Miremos aquí. En el verso 23 vamos a encontrar
muchos años entre una declaración y otra. Dice, pero yo no veo ahí números, que no necesitas ver números, simplemente deducción teológica, o sea, tengo que haber visto desde la perspectiva más amplia algunas, muchas otras cosas de las que vamos a tratar, ¿sí? Para entender de que hay mucho tiempo declarado en estas palabras, en tan pocas palabras. Y veía yo esto y digo, Señor, yo esto lo he enseñado antes en la iglesia, yo podría pasar rápidamente por ahí y leerlo, y yo le dije, Señor, pero es que no, es que si yo no hablo de esto me reviento, hermano, porque es que yo no puedo pasar por encima de estas palabras. De hecho, para mí son de las palabras más espectaculares que yo he leído en la Biblia, de los textos más emocionantes que yo he vivido y he leído y he entendido en lo que se ha podido. Son estas palabras acerca de la resurrección en este capítulo 15, son geniales para mí, son magistrales. Para mí no solamente también son magistrales, sino que yo me veo reflejado en esta esperanza de gloria. Ahí yo puedo poner mi nombre. Yo sé que Él es la primicia, pero Él dice que después vendremos nosotros. Después de Él venimos nosotros. Tienen que pasar muchos años, sí han pasado muchos años, sí. Entonces comencemos a contar tiempo desde lo primero que se dijo. ¿Qué fue lo primero que se dijo? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Entonces, ¿cuándo comenzaríamos a contar el tiempo ahí? ¿Desde dónde vamos a contar el tiempo? Pues desde que Cristo resucitó, Él es la primicia, listo, partamos de ahí, ¿sí? Ahí están y lo vamos a ver que ahí está ese tiempo declarado. Cristo resucitó, Él es la primicia. ¿Hace cuánto sucedió? Hace 2000 años, o sea que mirándolo hoy, ¿cuántos años han pasado? 2000 años, ya por lo menos ya llevamos 2000 años al día de hoy, ¿cierto? Ya llevamos 2000 años al día de hoy. Cristo las primicias. Ahora, estamos en el momento en el que solamente uno ha resucitado en gloria, nadie más. Quiero aclarar esto también. Podemos ver en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, algunos casos especiales de algunas resurrecciones, usted lo sabe. Por allá un caso con Elías, por ejemplo, tenemos también los casos en que cuando Cristo resucitó, también otros se levantaron. También tenemos el caso de Lázaro, tenemos el caso de Pablo con un muchacho que cayó por allá de un segundo piso y también se pudo levantar de la muerte. Pero la diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de una persona que solamente se levanta de la muerte a la vida es que éste volverá nuevamente a morir. Fue el caso de Lázaro, ¿sí? No muchos pueden contar esto, pero Lázaro murió realmente. Pero Cristo lo levantó nuevamente de la muerte. Y ya no nomás se había acabado de levantar de la muerte, ya lo querían volver a matar. Pero no iba a ser así, a él no iba a morir asesinado. Sí, entonces Lázaro tuvo que morir después. Lázaro tuvo que volver a morir después. Así cada uno de los que solamente murieron físicamente y Dios les dio la misericordia de levantarlo nuevamente de la tumba. Pero eso no es resurrección de vida eterna. Simplemente es una resurrección física. Estabas muerto, estaban todos tus signos vitales totalmente sin funcionamiento y vuelven nuevamente a la vida, pero vivirás por unos cuantos años y tendrás que volver a morir. Pero cuando se habla de resurrección para vida, solo moriremos ¿cuántas veces? Solo participaremos de la primera o de la segunda muerte. La primera muerte, la que vamos a experimentar nosotros. No moriremos por segunda vez, moriremos solamente una vez. Somos partícipes o seremos partícipes de la primera muerte, porque la segunda es para condenación. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es para condenación, cuando sea el momento de presentarse, de muchos que tendrán que presentarse ante el juicio, ante el gran trono blanco, donde estará sentado Jesucristo como Rey, Señor y Juez. Sigamos. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. No sabemos cuánto falte para su venida, pero sí sé que falta mucho menos de lo que faltaba cuando se escribieron estas palabras. Han pasado 2000 años, 2000 años, y por eso confiadamente estamos seguros de que estamos a pocos días de su segunda venida, porque es necesario
que se cumpla esta verdad. Porque si Cristo resucitó, ¿cómo nos va a dejar a nosotros vivir un pensamiento, una fe vana? Algo que nunca se va a cumplir. Si la resurrección se cumplió en Él, ¿no se cumplirá también en ti, Yolanda? No tenemos esa misma esperanza. Es cuestión de tiempo. No es que Dios no cumpla su palabra o retarde su venida, como algunos creen que se ha vuelto una costumbre. No es tardanza, no lo hace a voluntad, no lo hace por tomarnos el pelo. Él realmente va a cumplir. Pero ¿cuándo resucitará a los demás? En su segunda venida. Leo nuevamente ahí entonces para que entremos en un poco más de detalle. Luego los que son de Cristo en su venida. Nota que no dice la iglesia. ¿Qué dice en lugar de la iglesia? Los que son de Cristo. O sea, la resurrección no se limita solo a la iglesia como institución. Esta resurrección se limita a ¿quiénes? A todo aquel que está en Cristo. ¿Y a quiénes podemos, hasta dónde puede llegar nuestro pensamiento cuando hablamos de todas estas personas que están en Cristo? Aplica la segunda fase de la resurrección conforme a la de Él. ¿A dónde puede llegar nuestro pensamiento? Yo le voy a dar nombres y usted dirá si está en Cristo o no está en Cristo. Adán, ¿está en Cristo o no está en Cristo? Dígalo si lo cree o no lo cree. Adán murió en Cristo o no murió en Cristo. Eva murió en Cristo o no murió en Cristo. Noé murió en Cristo o no murió en Cristo. Abraham, Moisés, Josué, Caleb, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, ¿estaban o no están en Cristo? Están en Cristo, pero ¿están en la iglesia? ¿Son parte de la iglesia como institución? No, porque la iglesia fue instituida cuando Cristo vino, cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó, cuando dejó la promesa del Espíritu Santo allá en Hechos capítulo 2, la promesa del Espíritu Santo, y la iglesia nace como institución donde Él es la cabeza y nosotros nos constituimos en un cuerpo orgánico espiritual. Ahí nace la iglesia como institución. Ellos en la institución de la iglesia no estaban, pero en la promesa de vida eterna sí estaban y murieron en Cristo, porque Cristo necesariamente tiene que estar en ti para que haya promesa de vida eterna y ser considerado para el día de la resurrección, para que seas parte de este momento en el que Cristo venga con ellos a darles la resurrección. Tienes que haber muerto en Él, tienes que haber estado en Él. Tiene que haber algo que moraba en ti para que te haga partícipe y haya sido sellado para resurrección eterna. Podemos hablar de los profetas, todos y cada uno de los profetas de Cristo, profetas realmente de Dios, porque también habían falsos profetas. Todos esos profetas de Dios murieron con una esperanza, con la esperanza de algo que ellos no entendían muy bien. Y lo que ellos indagaron, en lo que inquirieron, en lo que ellos pudieron investigar, era algo muy vago. No podían entender mucho de lo que hoy nosotros realmente sí entendemos. De esa misericordia, de esa gracia, no podían entender demasiado. De hecho, los ángeles también miraban eso y quedaban así, como que dicen, no entendemos. No lo entendieron los profetas, tampoco lo entendían los ángeles. Miremos un poco acerca de esto, de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Mire lo que significa estar en Cristo. Tenga abierto ahí en primera de Pedro capítulo 1. Sí. Téngalo ahí abierto. Primera de Pedro capítulo 1. Yo voy a ir, no vaya usted, quédese ahí. Yo voy a ir a Romanos para leerle dos textos en Romanos para venir a leer acá nuevamente. Yo voy a ir al capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. O si usted es supremamente rápido, hágalo también sin dejar el texto que ya tiene separado. Romanos 8, verso 9. Quizá un texto muy conocido para usted, pero mire lo que dice estas palabras. Romanos capítulo 8, verso 9, dice así: mas nosotros no vivimos según la carne, sino según, o sea, ya nosotros ya en Cristo ya no somos más carnales, sino que ahora somos más espirituales. Esa es la tendencia. Ojo, ahora que estamos en Cristo ya no fuimos llamados para vivir más en la carnalidad, sino para vivir más en la espiritualidad.
A eso fuimos llamados y esa es la tendencia, a ser cada día más espiritual, menos carnal. De carnalidad sabemos mucho, de espiritualidad no tanto. Entonces, ¿qué quiere el Señor con nosotros en los días que nos da vida? Que cada vez seamos menos inclinados a la carnalidad y la banalidad de este mundo y más apuntando y crecientes hacia una vida espiritual, una vida totalmente controlada y dominada por Cristo como es. Verso 9, mas nosotros no vivimos, mire que está hablando en tiempo presente. No vivimos, así es como debemos estar viviendo. No vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y lo cuestiona, porque realmente la percepción humana tiene su límite. Nosotros podríamos decir que alguien tiene el Espíritu de Cristo en él, porque podemos ver algunas cosas externas o algo de fruto allí que nos puede llegar a confundir, pero realmente tener la certeza, ¿quién la tiene? No la tiene nadie. Nadie tiene la certeza absoluta de que alguien tiene el Espíritu de Dios morando en él. Por eso el apóstol Pablo sabe, y es como mirando de frente a la iglesia en Roma y le dice, si es que alguno tiene el Espíritu de Cristo, porque la posibilidad está. ¿Cuál posibilidad? De que haya algunos en la iglesia que aunque lleven años sentados en ella, probablemente no lo tienen. Y el problema no es que usted no lo tenga ahí como algo sencillo. No lo tengo y no pasa nada. No, sí pasa y pasa mucho. Mire lo que pasa. Si es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, esta declaración yo la he citado muchas veces, pero son palabras de un alto peso espiritual y un alto compromiso moral. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aplícale a una persona que no tiene el Espíritu Santo la promesa de resurrección para vida. ¿Entendió lo que le dije? Aplícale a una persona que no tiene el Espíritu Santo una promesa de resurrección para vida. ¿Puedes hacer eso posible? ¿Puede alguien resucitar para vida cuando no tiene el Espíritu Santo que debe morar en él, que garantiza que es de Cristo? Si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Cristo, y si no eres de Cristo, no hay resurrección para vida. Sí habrá una resurrección, pero esa será para condenación, que es diferente. No, es una resurrección para gloria, es una resurrección para condenación eterna. Pero aquí no estamos hablando de esa resurrección, sino de una resurrección para vida. Se necesita tener, leyéndolo de la manera implícita, extrayendo la manera implícita, lo leeríamos así: si alguno tiene el Espíritu de Cristo, este es de él. ¿Qué se necesita para ser de él? Tener el Espíritu de Cristo. ¿Y quién lo certifica? Alguien tiene que certificar esto. ¿Seré yo quien lo certifique? No, yo me declaro impedido ante una declaración como esta. Yo no puedo certificar que tengo el Espíritu Santo de Dios, porque tendría que ser Dios mismo quien lo certifique, no yo. Alguien cree tenerlo, alguien le parece que lo tiene, alguien en sus emociones, en un éxtasis, en lo que sea, dice, yo fui lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno? ¿Quién lo garantiza? ¿Usted lo garantiza? ¿El que lo vio usted lo garantiza? ¿Alguien que estaba aquí parado lo garantiza? ¿Quién puede garantizar semejante cosa? Solo Dios puede certificar realmente si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. Él es el que lo tiene que declarar. ¿A quién se lo va a declarar? ¿A quién le tiene que declarar el Espíritu Santo si es de Cristo o no es de Cristo? No se lo va a declarar a otro, me lo tiene que declarar a mí. La confirmación no la necesita Flor, ella necesita una confirmación en ella. Yo necesito una confirmación en mí, para mí. Yo necesito saber si soy o realmente no soy de Cristo. Ve al verso 16. Ahí mismo en Romanos. Y no puede haber certificación más clara y más confiable que esta. Mira lo que dice el verso 16. El Espíritu mismo, Él no lo manda a decir con nadie. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu que ha nacido de nuevo, para que esto yo lo pueda escuchar,
para que esto sea entendido por mí, para que yo pueda ser sensible a las palabras del Espíritu Santo, que Él habla a través de la revelación misma del Padre. El Espíritu tiene que estar en mí, pero mi espíritu tuvo que haber renacido y mi corazón tiene que ser absolutamente sensible a las palabras de Él. Tuvo que haber pasado eso ya. Por eso el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, a tu espíritu, al mío, de que somos. Mire, no fuimos, no dice seremos, dice somos hijos de Dios. ¿Puede testificar eso el Espíritu Santo en tu vida? Hermano, tiene que testificarlo. Si usted es un hijo de Dios, tiene que testificarlo. ¿Y cómo se traduce eso en evidencias? ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo realmente me dijo eso? Que Él me dijo: hey Damaris, tú eres mía, yo estoy en ti, tú me perteneces a mí, eres sellada para promesa de resurrección. ¿Cómo se hace evidente de que eso es verdad en Damaris, que es verdad en mí, que es verdad en ti? Por los frutos os conoceréis. Porque el fruto es esperado. ¿Quién es el más interesado en que haya fruto? ¿Quién es el mayor interesado? ¿Quién es el mayor observador para que vea su vida en el día a día esperando algo que él anhela? No por el bien de él. Él no necesita tu fruto. El que lo necesita eres tú. El que lo necesita soy yo. Entonces él va a comprobar eso en el transcurso de mi vida. Por los frutos, Jesús lo dijo, los conoceréis. ¿Y será que Dios no nos conoce de esa misma manera? Si nos da esa oportunidad, aún con alguna limitación, pero ¿tiene Dios alguna limitación, Adán, para saber si realmente nosotros estamos fructificando para Él? Para fructificar para Él tuvo que haber sucedido todo lo anterior. Yo solo puedo fructificar para Cristo si estoy en Cristo, si el Espíritu Santo de Él mora en mí, si he nacido de nuevo y hoy tengo mi espíritu renacido, si tengo un corazón de carne, ahora un corazón sensible. Todo eso tuvo que haber pasado en mí para que esto que el Espíritu me dice se traduzca en una vida de servicio, en todo el sentido de la palabra. Le servimos a Dios en todo el sentido de la palabra. En el mandamiento establecido a la hora de ir y llevar el mensaje del Evangelio, le servimos a Cristo. A la hora de ir y testificar y dar testimonio de lo que Cristo ha hecho, hace y hará en nosotros, eso se hace una verdad en mí. Y a la hora de ser discipulado y ser un discípulo de Cristo, también tiene que hacerse evidente en mí. No somos personas autosuficientes, no somos llamados a ser autodidactas sin maestro. Para eso Dios dijo que el Padre, Jesús dijo que Él era el maestro. Si Él es el maestro, ¿quiénes somos nosotros? Haga usted, complete la analogía. Si Él es el maestro, ¿quiénes debemos ser nosotros? Aprendices, alumnos, discípulos. Mire que son tres cosas. Está hablando de el evangelismo por el cual yo un día fui salvo. Por ese evangelio que vino a mi vida, Dios me dio la salvación. Eso es claro. Alguien lo trajo a mí para que yo un día se lo lleve a otro. Esa es una de mis labores que deben ser evidentes en una persona nacida de nuevo. Yo no puedo callar un mensaje como este, porque es un mensaje de vida eterna para un mundo que está muerto. ¿Cómo he de esconderle yo tan grande verdad a una persona que me demande a mí que le hable acerca de qué es lo que ha pasado en tu vida y qué es lo que ha pasado en mi vida? Porque yo ya no soy el mismo, porque yo ahora soy diferente, porque antes actuaba de una manera y ahora ya no soy ni la sombra de lo que era antes y la forma como antes fui conocido. Tiene que ser vivo el evangelio en tu vida y respaldado por una vida moral, una vida de conducta, una vida ejemplar, una vida de testimonio, que es el segundo paso, una vida de testimonio. Fuimos llamados a testificar. ¿Hasta qué punto vamos a testificar? La palabra testigo, testificar, tiene la palabra martureo, que significa mártir, alguien que es capaz de entregar su vida por una causa. A eso fuimos llamados, a ser capaces de entregar nuestra vida por la causa de Cristo en cuanto al testimonio que se nos demanda y que debemos nosotros dar. Y una vida de discípulos. ¿Por cuánto tiempo necesitamos ser discipulados nosotros? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es suficiente? ¿Cuál es el límite? No hay límite. Siempre necesitaremos del maestro, porque nosotros nunca superaremos a Dios.
porque no podemos llegar ni siquiera a ser como Él. Siempre necesitaremos ser discipulados por el Maestro, pero Él ya nos empezó a discipular desde ahora. Pero por la eternidad seguiremos siendo enseñados, seguiremos siendo discipulados. Mire que un día entenderemos todas las cosas que hoy no entendemos, que hoy vemos como por espejo oscuramente, pero que un día las veremos claramente las veremos y entenderemos cómo fuimos nosotros conocidos. Eso es discipulado, eso es enseñanza, es el Señor tomando la revelación y haciéndolo vívida en mí, en mi corazón y en mi entendimiento, para que mi vida realmente sea de testimonio y para que yo, siendo discípulo, un día pueda llegar a ser capaz de discipular a otro. No puedo yo discipular a otro si yo no he sido antes discipulado. Necesito la enseñanza de Cristo aplicada a mi vida como discípulo para que yo un día pueda tener la capacidad de enseñarle a otro. Pero si en mi vida no hay nada, si en mi vida no hay discipulado, porque a mí no me importa el discipulado, porque a mí no me importa ser discipulado de nadie, porque yo creo que con lo que sé ya es suficiente, porque yo lo he limitado a que yo ya entiendo lo que tengo que entender y no necesito entender más. Pero eso no es verdad. Soy un discípulo de Cristo en el tiempo que me quede en esta tierra y por toda la eternidad. El que lo valore o no ya es un asunto personal, ya es un asunto, ya es cuestión de actitud. Es una cuestión de intención, pero fuimos llamados a ser discípulos para que entonces podamos llevar mucho fruto. ¿De qué depende que llevemos fruto? De que seamos sus discípulos, necesariamente. Por eso esto es tan valioso. Esto que les estoy hablando es demasiado valioso. Llevar el evangelio, testificar del evangelio y ser discípulos de Cristo desde ahora, y luego lo haremos por siempre, pero lo que nos compete ahora es el presente. ¿Somos o no somos discípulos? Porque también hay que entender esto. Todos somos discípulos, sí, pero hay buenos discípulos y hay malos discípulos. Porque recuerden que discípulo es sinónimo de alumno, de aprendiz, ¿cierto? Julie por allá citó alumno, aprendiz. Hay buenos aprendices y hay malos aprendices, ¿cierto? O sea que hay discípulos que van a recoger pronto, hay discípulos que falta ver cuánto recogen en la oportunidad que Dios nos da aquí en cada día. Muy bien, habiendo entendido eso, de que para estar en Cristo necesaria es la condición que se cumple, de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Ahora vamos a mirar a ver con los profetas, a ver si los profetas, en los profetas se cumplió esto. Allá la primera de Pedro, donde usted está, yo ya voy para allá. ¿Sabe por qué es tan importante también entender esto? Porque en los debates teológicos de siempre, todavía se debate sobre esto. Se considera que la gracia es un tiempo, una dispensación especial, pero que la gracia va solamente desde el momento en que Dios establece o cumple la promesa del Espíritu Santo en Hechos, y ahí comienza el tiempo de la gracia. Entonces, si ahí comienza el tiempo de la gracia y la gracia es necesaria para ser salvo, entonces ¿cómo fueron salvos los anteriores? Si la gracia comenzó ahí. Estamos hablando de la gracia del Padre, depositada en el Hijo, para que Él muriese y entregara su vida en salvación de muchos. Si esa gracia operó en Cristo para salvación solo después de Hechos capítulo 2, y la gracia comienza a contarse desde ahí en tiempo, entonces ¿qué pasó con los anteriores? Entonces ¿qué pasó con Abraham? Entonces ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con cada uno de los profetas? Se perdieron ellos, porque la gracia no les alcanzó, porque la gracia llegó tarde, porque la gracia no era para ellos, la gracia era para una generación posterior, para una generación después de Cristo. Entonces ellos, ¿dónde están ellos entonces? En la pregunta, si no hubo afectación en cuanto a la gracia. La gracia no es una dispensación que haya comenzado en Hechos capítulo 2. Ahí se equivocan los dispensacionalistas. Por eso tú no te puedes etiquetar. La etiqueta es algo que usted encuentra en un almacén, en una prenda, ¿cierto? La etiqueta dice varias cosas. La etiqueta habla de una marca y la etiqueta dice acerca de un precio. ¿Estamos? Entonces vivimos en un mundo
cristiano evangélico separado por las etiquetas, de cuál etiqueta es de mejor marca y cuál etiqueta tiene mayor valor, siendo la misma prenda, pero es que mi etiqueta es dispensacionalista y mi etiqueta vale X precio, pero es que la mía es que soy teólogo del pacto y vale este precio. ¿Con cuál etiqueta te vas a identificar tú? Porque errores hay en los teólogos del pacto, y grandes, muy grandes, como también hay muy grandes errores en los dispensacionalistas, como también hay muy grandes errores en cada uno de los que han estructurado formas de entendimiento y estudio bíblico. Estoy hablando de hermenéutica, las diferentes formas de estudiar la Biblia a través de la hermenéutica, o sea, la interpretación. Pero tú no te puedes etiquetar. La Biblia sí habla de dispensaciones, pero la Biblia no es dispensacionalista. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? La Biblia sí habla de dispensaciones, pero no me etiqueto como dispensacionalista, porque ahí sí me van a clavar los opositores, porque me van a ubicar en el siglo XIX y van a decir que el arrebatamiento solo se menciona y apareció esa doctrina desde el siglo XIX según los dispensacionalistas, usando su método de interpretación, y ahí te cogen y te ponen a cuadritos y tú te etiquetas. Lo mismo le pasa a cualquiera que se etiquete, pero nosotros no fuimos llamados para ser etiquetados. Nosotros fuimos llamados para tener una mente bíblica, una mente completamente siempre entregada al conocimiento de la palabra de Dios, única y exclusivamente, sin etiquetas, sin precios. ¿O quién de nosotros, teniendo una etiqueta, vale más que otro? Porque ahí es donde están los grandes conflictos que tenemos hoy en día. Porque dicen los reformados, nuestra etiqueta tiene más valor, valemos más que cualquier cristiano, somos la élite del cristianismo. Eso dicen muchos reformados. Ahora entran estos dispensacionalistas también, competimos con ellos. Ahora llegan los calvinistas, nosotros no nos quedamos atrás. Luego los arminianos, no, pero es que Calvino, espérate Calvino, que aquí también entramos los arminianos. Y luego los wesleyanos y los luteranos y este y aquel, y todos con un mundo de etiquetas, cuando ya la Biblia había hablado de este gran problema en la iglesia, que era un problema de división. Nomás tenemos que abrir la primera carta de los Corintios para que comiences a ver el problema. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Ya estaban etiquetados desde el mismo comienzo. Desde el mismo comienzo. Todo se solucionó en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Basta que se haya dado la Reforma Protestante, fue algo bueno en muchas maneras, pero basta que hubiera sucedido la Reforma Protestante, inmediatamente vuelven otra vez las etiquetas. Yo soy luterano, yo soy wesleyano, yo soy calvinista, yo soy. Y volvemos y nos dividimos. Más se demora el Señor en juntarnos que nosotros en separarnos. Somos muy buenos para causar divisiones, demasiado buenos en eso. Leo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas. ¿Cuáles profetas? ¿Cuáles profetas? ¿De qué profetas se está hablando aquí? Sí, pero dime algo más de esos profetas. No solamente que son del Antiguo Testamento. Los profetas de Dios. Ojo pues, los profetas de Dios. ¿Y cuál fue el último de los profetas de Dios del Antiguo Testamento? Juan el Bautista. Todos desde el primero hasta Juan el Bautista. Todos esos profetas. Porque los profetas que profetizaron de la gracia mire, ¿de qué profetizaron? Entonces, como dicen algunos que la gracia comenzó desde el Hechos capítulo 2. Mire, ¿desde dónde están hablando de la gracia los profetas? Desde siempre, desde el mismo momento en el que Dios los llamó, ellos comenzaron a hablar de la gracia. No entendían muy bien, porque la revelación de Dios es progresiva. No lo entendían a plenitud, no lo entendían tan bien como usted y yo lo podemos entender hoy, que tenemos todo el compendio bíblico y tenemos todo el canon a nuestra disposición. Obviamente no lo entendieron bien, pero entendieron lo suficiente como para saber que esa gracia operaba en ellos y que esa misma gracia operaría en generaciones futuras de hijos y creyentes de Dios.
operó en ellos y seguiría operando en todos los creyentes a posteridad, hasta el último de los creyentes. Eso sí entendían de la gracia. Por eso dice ahí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ahí está hablando en tiempo presente la iglesia en los días de Pablo, ¿cierto? Pero mire que ellos desde el pasado dijeron que habría una generación de creyentes que la gracia también los alcanzaría, que la gracia también sería suficiente en términos de salvación. Destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No lo puedes desligar. Gracia, sinónimo de salvación. Hay salvación, hay gracia. Si no hay gracia, no hay salvación. Porque la gracia es el regalo inmerecido que Dios entregó para que usted y yo tuviésemos vida. En otra palabra, ¿qué nombre le pondríamos a esa gracia? Jesucristo mismo. Muy bien. Verso 10, verso 11. Escudriñando. Mire lo que hacían todos estos profetas. Ellos no son vagos y perezosos como nosotros. Créame que no. Esa gente sí entendió a qué fue llamada. Mire, escudriñando, investigando, metiéndose en lo más profundo. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Murieron estos hombres en Cristo? Todos y cada uno de ellos. Todos los que creyeron y pusieron su fe en Dios, una fe semejante a la de Abraham, todos murieron en Cristo, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Se necesita el Espíritu de Cristo para que haya salvación. La gracia siempre estuvo desde el principio. Desde el principio. Adán y Eva pecaron, gravísimo, nos afectó a todos. Pero el Señor, el primer ejemplo de su gracia inmerecida, fue derramado precisamente sobre los primeros que causaron este desastre. Si eso lo hizo en ellos, que causaron este desastre, porque somos así, tenemos esta naturaleza por lo que pasó allá o no, porque eran nuestros representantes, y si ellos fallaban, fallábamos todos, y si ellos salían adelante, salíamos adelante todos. Por la historia nos muestra que ellos fallaron, ellos pecaron, ellos fueron descalificados por causa del pecado, por eso fueron expulsados del huerto del Edén. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? La condición en la que quedaron ellos es la misma condición en la que Cristo nos encontró a usted y a mí. ¿Qué necesitaban ellos para reconciliarse con Dios? La gracia de Dios en ellos. La gracia de Dios en ellos. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, ¿quién? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿cierto? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Hermanos, que esto no era nuevo. Anunciaba a través de ellos el sufrimiento de Cristo de antemano y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, mira, que no era para su tiempo, ¿cierto? Sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Porque como es progresivo todo, esa gracia que ellos vivieron, solamente la vivieron unos pocos. ¿Sí me entiende? Prácticamente se vivió en el pueblo de Israel y uno que otro gentil por ahí. Pero esta nueva forma de gracia, que es la misma gracia, se haría extensiva más allá del pueblo de Israel. Eso no lo entendían ellos, ni tampoco nunca se le pasaba por la mente. Por eso el problema de Jesús con los judíos y de los discípulos, ¿de acuerdo? Ellos no entendían cómo es posible que Dios pudiese tener misericordia de los paganos, de los gentiles, de los incrédulos. No lo podían entender, porque recuerde que la cruz para ellos se hizo tropezadero. No podían entender cómo es posible que a través de esta cruz, cómo es posible que los gentiles reciban lo mismo que hemos recibido nosotros. Y esto fue un eterno problema por mucho tiempo. Recuerda que el Espíritu Santo vino primero sobre judíos o sobre gentiles. Sobre judíos. ¿Quién fue el primer gentil sobre el cual vino el Espíritu Santo? Ahí está. Cuando vino el Espíritu Santo sobre Cornelio y pasó, y habían los testigos, y aquellos que se decían a sí mismos, que decían, ¿cómo? ¿También los gentiles han alcanzado tan grande
misericordia, también el Espíritu Santo se manifestó en ellos. Era una locura para ellos. Ahora ellos se iban entendiendo de que como la gracia se iba yendo más allá de las fronteras de Israel, y ahora la gracia apuntaba a los gentiles, mientras Israel se quedaba como en un stand-by, esperando que el Señor termine un trabajo también con los gentiles, para luego retomar lo que dejó pendiente con el pueblo de Israel, según Daniel capítulo 9. Eso quedó pendiente en cuanto a Israel, pero la gracia comienza con los judíos que se convirtieron a Cristo. Entonces Cristo venía a morar en ellos. Ahora la gracia opera para con los gentiles, de los cuales usted y yo somos ejemplo, de que el espíritu que tenían esos judíos nacidos de nuevo en el primer siglo es el mismo espíritu que tenemos usted y yo, o es diferente. Ese mismo espíritu en Pentecostés que se manifestó de esa manera es el mismo espíritu que se ha manifestado en ti. Tan salvos fueron ellos como tan salvos somos nosotros. De lo que ellos fueron salvos, de lo mismo también fuimos salvos cada uno de nosotros. Y la gracia opera y ha operado desde el principio mismo. ¿Vamos entendiendo esa parte ahí? Bueno, quiero volver nuevamente al texto, a Corintios, perdón. Tenemos unos minutos. Porque estábamos tratando de explicar lo que significaba estar en Cristo como requisito fundamental. Estar en Cristo como requisito fundamental para ser partícipes de la resurrección. ¿Queda claro el concepto? Requisito indispensable para ser parte de la resurrección para vida es estar en, y ya sabe lo que significa estar en Cristo, ¿cierto? Ahora, terminemos de leer el verso 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, el primer resucitado en gloria. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Su venida marca aquí algo importante. Ya habla de que habrá una segunda fase de resurrección. ¿Estamos? ¿Cuál fue la primera fase? Cristo. ¿Cuál es la segunda fase? Los que resuciten con la segunda venida de Cristo. Pero es que recuerde que la venida de Cristo es un acontecimiento que marca diferentes tiempos y experiencias para unos y para otros. ¿A qué me refiero? Vamos a tener que ir más allá el próximo domingo en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18 para entender de que con la venida de Cristo marca todo un acontecimiento de todo lo que ha de suceder previo a su venida, en el momento de su venida y posterior a su venida. Pero la resurrección, la segunda fase, comienza cuando se da inicio a la manifestación de Cristo en el tiempo futuro o al final de los días postreros. Cuando se cumple el tiempo de los días postreros, que están entre su primera venida y su segunda venida, en su segunda promete restauración, promete resurrección para vida, ¿cierto? Pero comienza con unos y luego sigue con estos y después va con aquellos, porque acabamos de leer que todo es en su debido orden, todo en su debido orden, y las experiencias de unos no son las experiencias de otros. ¿Estamos? No son las experiencias de otros. La resurrección de Cristo fue única, espectacular. Usted no va a resucitar al tercer día. ¿Sí me entiendes? Eso no va a pasar. Pero en Cristo sí pasó así como fue. Cuando Él venga, entonces Él viene con todos los que han dormido en Él y van a resucitar. ¿Cierto que sí? Esa será la experiencia de ellos. Diferente. Los que vengan, todas esas almas que vienen con Cristo, ya tienen la salvación y están esperando que se cumpla la promesa de resurrección. Ellos vienen con Cristo y resucitarán en su venida. Pero Cristo no toca la tierra, sino que desde el aire allá se queda Él y manda las almas a esta tierra para que reciban un cuerpo de gloria. Eso es lo que va a suceder con esas almas, pero la experiencia de ellos es diferente a la del remanente que pueda estar acá. ¿Me explico? Lo explicaré mejor el próximo domingo porque ya se me está acabando el tiempo. Ellos vienen y resucitan, la experiencia de ellos debe ser espectacular.
vienen el alma y el espíritu de todos. Vamos a suponer Abraham, viene en alma y espíritu, es de Cristo, viene a recibir un cuerpo de gloria. ¿Dónde está el cuerpo de Abraham? ¿Cuánto hace que murió Abraham, mi hermano? Hace 4000 años murió Abraham. Usted se imagina lo que son los huesos de Abraham. Ni siquiera podemos garantizar de que estén juntos o que no estén hechos polvo ya, ¿cierto? Pero de ahí, de esa esencia de Abraham, sale un cuerpo de gloria prometido para Abraham. Pero esa experiencia es diferente a la de una transformación, de la cual participaremos nosotros si somos el remanente y fuera el día de hoy y viniera Cristo hoy. La experiencia nuestra sería diferente, porque nosotros no venimos con Él, nosotros estamos esperándolo a Él. Ellos vienen con Él, nosotros esperamos que Él venga. Cuando Él venga hasta cierto punto y sea el momento de la resurrección, ellos resucitan primero, luego nosotros, que también es hablar de la misma resurrección, seremos ¿qué? Transformados. Dígame si la experiencia de uno es igual a la experiencia de otros. Por eso tenemos tantos benditos problemas a la hora de dónde ubicar el arrebatamiento de la iglesia, porque no entendemos que la experiencia de uno no es la misma experiencia de otros, y creemos que la experiencia cuando le toque el momento a Israel es la misma que va a tener todos los que ya están en Cristo. No es la misma. Los que vienen con Cristo tienen una experiencia, es la misma resurrección para vida, pero la experiencia tiene sus matices. Nosotros vamos a resucitar para gloria también, es la misma resurrección, pero tenemos una experiencia diferente con sus matices. Cuando lleguen los que van a resucitar de los mártires en la gran tribulación, también van a resucitar para gloria, sí, pero su experiencia será diferente. Ahora la transformación de Israel para gloria, también van a resucitar para gloria, sí, pero será una experiencia diferente. Y cuando entendemos desde toda esa perspectiva, no tenemos forma de desordenar los tiempos. El problema no es la Biblia, el problema somos nosotros. La desordenada no es la Biblia, los desordenados somos nosotros. Y por eso nos peleamos por siglos. Ahí está la eterna pelea de etiqueta contra etiqueta. De quién tiene más estatus, de quién es mejor cristiano, de quién está más cerca de Dios, de quién está más lejos de Él. El problema nunca fue Dios. El problema somos nosotros los seres humanos a través de la historia.